Yo les voy a hablar ahora acerca del microscopio, desde su funcionamiento, desde la física. Pero antes de entrar en esto, quiero hablar un poquito acerca de qué es el microscopio, algunas partes y un poquito de su historia para que lo conozcan más. Entonces, listo. ¿Qué es el microscopio? El microscopio es una herramienta o un instrumento más que todo utilizado en los laboratorios. Gracias al microscopio, nosotros podemos ver partículas muy pequeñas que no son percibibles al ojo humano. El microscopio nos ayuda bastante porque gracias a este se pueden detectar microorganismos, bacterias, cosas que nosotros no podemos ver a simple vista y que ampliando la imagen muchísimas veces las podemos identificar mediante este. Bueno, es muy utilizado en lo que es la biología y la química, porque gracias a este podemos identificar cosas que muy pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, para la biología, o más que todo como para el estudio y el análisis puede ser de la sangre de alguna persona que tenga una enfermedad o algo, se puede estudiar la sangre con una muestra y mirar si en el microscopio si está alterada por algún microorganismo o algo diferente que modifique su estructura o algo parecido. Entonces es muy importante porque nos puede ayudar a identificar cosas muy chiquitas que pues pueden estar ocasionando grandes daños en la salud de las personas y en muchísimas más cosas, para saber la composición de los elementos y muchísimas cosas más. Listo. Ahora, para hablar un poquito acerca de su historia, tenemos que las bases del microscopio se dieron en el siglo XVI y las inventó Zacharias Janssen. Pues se dice que es el padre del microscopio. Él era él trabajaba con lentes, era un comerciante de lentes y pues él empezó a experimentar con los lentes y a mirar. Pues fue como la base apenas de lo que fue el microscopio para poder que otros lo estudiaran y siguieron con ese legado. Como por ejemplo el siguiente, que fue en el siglo XVII, fue Anton van Leeuwenhoek, que fue un comerciante de telas que analizó un poquito más el invento de Zacharias Janssen y fue la primera persona en descubrir los microorganismos y las bacterias mediante el microscopio. Fue la primera persona que los pudo ver. Bueno, y otra persona que aportó bastante a lo que sería la invención del microscopio fue el científico Robert Hooke, que atribuyó el nombre de células, como tal conocemos las células, mediante un corcho. Él observó el corcho en el microscopio y se dio cuenta de que el corcho tenía como conjunticos cerrados ahí pues en el microscopio eh, y los asoció como con las celdas de una cárcel, entonces le dio el nombre de células y por eso pues él fue el padre de las células ya vistas desde el microscopio. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de las partes del microscopio. Como primer parte tenemos el ocular. El ocular nos sirve para ampliar la imagen y ver pues a través del orificio la muestra que queramos observar. Este ocular puede ser monocular, como está aquí en esta imagen, o también hay otros microscopios que son binoculares, o sea que tienen dos oculares aquí. Bueno, después sigue el revólver. El revólver es la partecita de acá que sostiene a los objetivos. Los objetivos son los lentes. Entonces, el revólver gira sobre su propio eje y lo centra. Recibe este nombre pues porque cuando gira sobre su propio eje asimila el sonido de un revólver. Después sigue el objetivo de mayor aumento, que son estos de aquí. Entonces, el objetivo de mayor aumento pues es el lente con mayor amplificación de la imagen. Después sigue el objetivo de menor aumento, que es uno de estos, y es el lente de menor aumento al amplificar pues la imagen. Después sigue las pinzas. Las pinzas están en la parte de aquí y nos sirven para sostener la muestra microscópica que vamos a querer observar. Y también tenemos el diafragma. ¿Qué hace el diafragma? Controlar la cantidad de luz que va a pasar a nuestro microscopio, porque pues tenemos una fuente de luz que es por donde llega todas estas ondas y esta luz. Entonces el diafragma nos controla cuánta necesitamos para pues observar. Las otras partes serían los oculares, que es por donde nosotros podemos mirar, ahí es donde llega la imagen ampliada que nosotros observamos.
los tornillos macrométrico, que es el que sirve para regular el enfoque del objetivo menor, el tornillo micrométrico, que es el que sirve para enfocar el objetivo mayor, el brazo, que es que le da soporte a todo el microscopio, es de donde se puede agarrar, la platina, que es el espaciocito donde nosotros ponemos la muestra, sea cualquier muestra de cualquier cosa, se pone ahí, se pone una laminita de plástico encima y ya se pone acá abajito aquí. Bueno, listo. Y la base, que es esta que ven acá, la base que es la que sirve para sostener todo el microscopio, y la fuente de luz, que es la que va a ayudar a poder ampliar la imagen, porque es la que va a mandar las ondas para ser refractadas en los lentes. Bueno, ¿cómo funciona el microscopio desde la física? Para empezar a explicar este fenómeno óptico hay que hablar principalmente de la luz que hace posible esto. Bueno, sabemos que la luz es una onda. Las ondas se clasifican en dos tipos, electromagnéticas y mecánicas. Las ondas electromagnéticas son aquellas que viajan a través del vacío. Algunos ejemplos de ellas son los rayos X o también el microondas. Las ondas electromagnéticas son aquellas que viajan a 300.000 kilómetros sobre segundo. Bueno, y el otro tipo de ondas que tenemos son las mecánicas, que son las que se transportan a través de un medio. Bueno, al ya saber este tipo de diferencia, la luz es una onda electromagnética. Bueno, ¿qué pasa? La luz interactúa desde la fuente de luz, que vimos que es una parte del microscopio. Después, esta luz se difracta. ¿Qué es la difracción? La difracción es cuando tenemos un conjunto de rayos de luz y entonces quieren pasar a través de algo, de un obstáculo, pero entonces, ¿qué pasa? Se difracta, se curva y se extiende. Lo que pasa es que acá tenemos la luz y entonces que se curva y viaja en varias direcciones por el obstáculo. Entonces, ¿qué pasa? La longitud de onda pues cambia, también tiene que ver la distancia, el orificio por el cual vaya a pasar. Por ejemplo, cuando tenemos una ventana, entonces claro, pasan los rayos de luz por la ventana, pero pues los rayos de luz pasan a través de pues las rejillas que tiene esta ventana. Entonces ahí podemos explicar qué es la difracción. Lo mismo pasa con el microscopio. Tenemos esta fuente de luz, pasa por el diafragma, que lo que hace es difractar la luz y que se acomode para poder ver y ampliar la imagen a través pues, de la luz, que nos permite ver a mayor escala pues, los datos y lo que vamos a tomar de esa muestra. Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta es que hay dos tipos, digamos. Si el espécimen, o sea, la muestra, es transparente, o sea, si tenemos un vaso de agua, la luz se difracta, se curva y pues incide a través de él, del vaso de agua. Pero digamos, si tenemos un libro, que es un objeto opaco, pues la luz se va a reflejar. Esto nos va a ayudar a obtener más información de esta muestra o de lo que vamos a querer observar. Listo. Ahora voy a pasar a hablar acerca de el funcionamiento ya desde la física completamente. Entonces, ya que tenemos las partes más claras, podemos hablar ya de cómo funciona y de cómo es el proceso por el que pasa la luz para ser refractada. Entonces, para que ocurra este proceso de ampliación necesitamos un fenómeno que es la refracción. La refracción se puede ver, por ejemplo, aquí, en este lápiz. El lápiz, cuando lo introducimos en el agua, viene de una forma, pero por la refracción, cuando está dentro del agua, se ve como si cambiara de dirección y pues ya no se ve recto como debería ser el lápiz, sino que por la refracción que hay en el otro medio, el lápiz baja. Entonces, la refracción se encarga de que las ondas de la luz se desvíen. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando una onda pasa de un medio a otro y cambia su velocidad y su dirección, se va a refractar. O sea, cuando cambia de un medio a otro, se refracta. ¿Sí? Entonces va a cambiar su
velocidad y su dirección. ¿Sí? En este caso, como ven, el lapicito va para abajo y ya no va en diagonal como está acá. Listo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros tenemos, la parte de abajo es la fuente de luz. La fuente de luz va a subir, ¿cierto? Pues la luz va a subir. Cuando llega la luz a la platina, donde está el espécimen, va a chocar contra él, ¿cierto? Choca con el espécimen y sigue con la imagen del espécimen. Cuando sube a los lentes, lo que hace el lente o el objetivo es refractarlo. Pasa del medio 1, que es antes de llegar al lente, al medio 2, que es cuando atraviesa el lente. Cuando atraviesa el lente, la luz se va a refractar, va a cambiar su velocidad y va a cambiar su dirección. Cuando esto cambia, se va a concentrar solamente en un punto. Entonces el segundo objetivo, el segundo lente, va a concentrar la luz que está refractada y la va a concentrar en un solo punto. Cuando esa luz se concentra en ese punto, es donde se amplía más la imagen, ¿sí? Al refractarse la luz, se va a ampliar y ampliar más la imagen. Bueno, entonces por eso es que se pueden observar partículas tan chiquiticas. Bueno, esto se ve más que todo a la forma que tiene el lente, que es como curva. Entonces, por la forma curveada, se refracta más fácil para el lugar que, pues, que se requiere que se refracte. Ya luego de que se refracta, bueno, si no se refractara la luz, es imposible poder ver algo detallado, pues una imagen detallada de lo que serían microorganismos, bacterias, no se puede. Tiene que ser de esa forma porque hay que refractarse, pues se tiene que refractar la luz para poder ampliarla. Bueno, y entonces los lentes del objetivo y el ocular se encargan ya de terminar el proceso. Entonces, los objetivos concentran toda la luz en un punto, la amplían, la vuelven más grande, y entonces la luz va a llegar hasta antes del ocular, que es por donde nosotros miramos. Cuando llega antes del ocular, la luz va a subir, ¿cierto? Ya con la imagen súper ampliada, ya más detallada, y ya no se va, pues ya se va a poder ser un poquito más percibible, pero todavía no es lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? En los oculares tiene todavía un lente, bueno, dos lentes, que son los encargados de darle más ampliación a la imagen. La imagen llega ampliada, sí, pero necesita más para poderla percibir correctamente. Entonces los dos lentes ya no funcionan como tal, como los objetivos, pero funcionan más que todo como una lupa, sí, como para ampliar más la imagen que ya está ampliada. Entonces es un proceso bastante largo y que, pues, o sea, llega a nada, pero es bastante, ¿cómo decirlo?, complejo, porque tiene que pasar por bastantes lugares la luz, tiene que refractarse varias veces y entonces ahí sí podemos tener la imagen ya ampliada del microorganismo, de la bacteria, de la muestra. Entonces ya podríamos observar el espécimen correctamente. Y ese sería más que todo el proceso por el que tiene que pasar la luz para llegar a los oculares y que podamos tener una imagen detallada de lo que sería el espécimen. Muchas gracias por ver.